con la cual nos rodeas como un escudo todos los días de nuestra vida hasta el fin, Señor. Queremos pedirte una bendición en esta mañana, Padre. La bendición de que abras nuestro entendimiento un día más, Señor, y podamos ver tu palabra como si tuviéramos un papel con letras de frente a nosotros, Señor, y que esa palabra haga efecto en nuestro corazón y produzca una acción inmediata en nosotros, Señor. Pues si no produce ninguna acción, Señor, entonces es vana la predicación. Pero confiamos en ti, Señor, en tu poder y en tu capacidad para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Y te pedimos, Padre, que obres en medio nuestro como tú quieras, Señor. Desde mí, Señor, que estoy exponiendo tu palabra, que la voy a exponer, hasta cada uno de los más grandes hasta el más pequeño, Señor. Obra en medio nuestro. Haznos crecer cada día más a la imagen de tu Hijo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, iglesia. En esta mañana estaremos hablando de más o menos 3 personas en la Biblia acerca de una característica de ellos, ¿verdad? Acerca de la iniciativa. Estaremos hablando de la iniciativa de David, más que de cualquier otro personaje bíblico, pero también estaremos hablando de la iniciativa del profeta Isaías y de la iniciativa de 3 valientes de David que registra la palabra de Dios en el libro de 2 de Samuel. Pero antes, les invito a que me acompañen a 1 de Samuel capítulo 17, versículo 32. 1 de Samuel capítulo 17, versículo 32. Cuando lo tengamos, damos lectura. Amén. Amén. Tenemos 1 de Samuel capítulo 17, versículo 32. Dice así: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Hablando de Goliat. Su siervo David irá y peleará con este filisteo. Lo leo otra vez. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat. Tu siervo David irá y peleará con este filisteo. Este capítulo de 1 de Samuel se puede dividir en 2 partes. La primera podemos dividirla del versículo 1 al versículo 11, hablando acerca de Goliat, del filisteo. Y la segunda parte la podemos dividir del versículo 12 hasta el 58, hablando de cómo David mata a este gigante llamado Goliat de Gat. Y las palabras del versículo 32 que acabamos de leer fueron pronunciadas por el joven David ante Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Tenemos que mencionar que David, desde muy temprana edad, aprendió el secreto espiritual de animar a los demás en tiempos de crisis. La figura temeraria e impresionante de Goliat había producido miedo, claro, inseguridad, y había debilitado la fe del pueblo de Dios. Saúl era su líder, pero él mismo se había amedrentado ante el descomunal Goliat de Gat. Lo podemos ver en el versículo 11, cuando dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, o sea, de Goliat, se turbaron y tuvieron gran miedo. Para hacer un breve resumen, ¿verdad?, lo que está pasando en ese capítulo 17 de 1 de Samuel, para que podamos entender lo que estamos un poquito, ¿verdad?, perdidos o desorientados, es que habían 2 montes y en el medio había un valle. En uno de los lados del monte se había parado el ejército de los filisteos, con todos estos gigantes, que incluía a uno de ellos, el más alto de ellos, el más temeroso, el campeón, dice la Biblia, en cuestión de guerreros se refiere, Goliat. En este otro lado del monte se encontraba Saúl, el rey de Israel en aquel entonces, con todo su ejército, el ejército de Israel acompañándole. Y estaban todos temerosos porque les había sido declarada la guerra al pueblo de Israel por estos filisteos. Goliat había salido y se había parado en el medio del valle y había
al pueblo de Israel, a los soldados del pueblo de Israel y al mismo rey, Saúl, con un gigante, ¿verdad?, llamado Goliat, del cual había pronunciado unas palabras bien hostiles, unas palabras que verdaderamente amedrentan a cualquiera. Cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que Goliat medía 9.75 pies de estatura. Se dice que su lanza pesaba alrededor de 325 libras aproximadamente. Así que si su lanza pesaba más que algunos de los que están aquí, por no decir nombre, y no se sientan ofendidos, muchas gracias por ahí. Imaginen entonces la fuerza de este gigante, de este hombre, para poder manejar una lanza con rapidez y poder destruir a otro ser humano con una lanza de 325 libras aproximadamente. Así que no era Angélica, que estaba parada en el medio del valle intentando amedrentar al ejército de Israel. Tampoco era Robert con sus 6 pies y 8 pulgadas. No, estábamos hablando del gigante Goliat de 9.75 pies de estatura, campeón en su peso, destructor en cuanto a la guerra se refiere. Este gigante había salido a ese medio de ese valle con su escudero, otro gigante más, por si las moscas, y estaba parado al frente de él mientras que Goliat lanzaba todas las amenazas verbales al pueblo de Israel. Y el reto que él lanzó fue sencillo. Entre medio de unas cuantas burlas, él le decía a Saúl y al pueblo de Israel: envía a uno de tus soldados a pelear conmigo. Si él me logra matar, todos los filisteos te servirán. Pero si yo lo mato a él, todos los israelitas me servirán a mí y a los míos. Así que todos estaban amedrentados por la estatura y la fuerza de este hombre y la voz imponente con la cual se estaba presentando. Luego conocemos un poco de la historia donde 3 de los hermanos de David ya pertenecían al ejército de Israel y estaban todos allí amedrentados juntamente con Saúl, su rey. El papá de David envía a David precisamente al área de batalla para que David traiga unos cuantos panecillos y unos cuantos abastecimientos de comida para sus hermanos. David va en obediencia a su papá, a su padre biológico Isaí. Cuando llega al lugar, David se encuentra con todo el revolú, con toda la intimidación de este gigante. Dice la Biblia que el gigante llevaba 40 días haciendo exactamente lo mismo. Todos los días se paraba 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, en ese valle y lanzaba las mismas amenazas. Así que ninguno de Israel había hecho absolutamente nada para detener a este gigante. David llega allí, teniendo aproximadamente 13, 14 años de edad, a cumplir lo que su papá le había enviado a hacer. Se encuentra con la situación, comienza a averiguar qué es lo que está pasando. Se entera de que la recompensa por matar a Goliat es que Saúl el rey le dará a una de sus hijas por esposa y librará a toda la familia del que lo mate de pagar impuestos el resto de la vida. Eso está bueno, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta eso aquí? Nada más por eso algunos de ustedes pudieron haber levantado la mano y haber dicho que vamos para allá a matarlo. Así que David, en medio de ese proceso de averiguar qué es lo que está pasando, escucha la voz de este gigante y escucha las amenazas constantes. Y David se arma de valor por el Espíritu de Dios. Amén. Y David sale y dice a Saúl y a los suyos: pero ¿quién es este incircunciso que se ha atrevido a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Así que entonces un niño de 13 años se había armado de un valor tremendo que ninguno de los hombres soldados por años había tenido el valor de hacer. Resulta que David comienza entonces a hablar con Saúl, a convencerlo de que él va para la batalla. Saúl entonces, ustedes saben que le pregunta que qué ha hecho él acerca de un poco de su historial para ver si está calificado o no. Y
David le responde que él es pastor de ovejas. Obviamente Saúl responde con una negación y dice, tú estás loco, eso es algo ridículo lo que tú estás queriendo hacer. David le responde que está acostumbrado a matar leones y a matar osos con sus manos para proteger las ovejas. Así que entonces deciden ponerle la armadura del rey Saúl a David. David intenta dar 2 o 3 pasos y no puede caminar con toda esa armadura de hierro en su cuerpo. Y le dice, quítame esta porquería. La Biblia se la habla hoy. No puedo caminar con esto. Y agarró lo que tenía a la mano, que era una honda, y con su vara de pastor, buscó 2 o 3 piedrecitas lisas, y entonces decide enfrentarse a Goliat. Cuando Goliat lo ve, Goliat lo menosprecia por su estatura, su tamaño, su delicadeza en su estructura física, su cuerpo tal vez pequeño en comparación con él. Y le lanza unas amenazas increíbles. Le dice que te mataré y le daré tu cuerpo de comida a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y bueno, un jabulú. David le contesta a Goliat exactamente lo mismo, pero me sorprende, me llama mucho la atención que la iniciativa de David no es meramente vencer a ese gigante que ha estado oprimiendo durante 40 días. La iniciativa y el corazón de David es que todo ojo quede convencido, toda mente quede convencida y todo ojo vea que el que se atreve a desafiar a Dios, al Dios de los escuadrones del cielo, sin duda morirá. Aleluya. No importa el tamaño que tenga, la estatura, ni el peso, ni la experiencia que pueda tener. Entonces David le lanza unas palabras hacia ese gigante y ustedes saben el resto de la historia. Lo enfrenta con la honda, se le incrusta la piedra en la frente, cae con el rostro en el suelo muerto. David se le trepa encima, le quita su propia espada, la de Goliat, y con su propia espada le corta la cabeza y se la lleva bien guillada y se la tira así a los pies de Saúl. No se la tira, claro, eso es yo añadiéndole aquí imaginación mía, pero hay unos cuantos principios que debemos entonces nosotros notar en esta historia. Como les dije, desde muy temprano David había aprendido el secreto espiritual de animar. La figura temeraria e impresionante de Goliat había producido miedo, inseguridad y debilitado la fe del pueblo de Dios. Saúl era su líder, pero él mismo se había amedrentado. Ya hemos dicho que eso está en el versículo 11 de ese mismo capítulo, donde dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Diga conmigo, gran miedo. No tuvieron miedo, tuvieron gran miedo. Unos pampers no eran suficientes. Hoy día se necesitan líderes que puedan animar a sus líderes y al pueblo en momentos de crisis, turbulencia, inestabilidad y desafíos a la autoridad. No se necesitan títulos para poder articular un mensaje de ánimo a un pueblo desanimado. David no fue un predicador de malas noticias. David fue un predicador de buenas noticias. Fíjense que el versículo lo podemos dividir en 3 partes. La primera, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat. La segunda, tu siervo irá. Y la tercera, y peleará contra este filisteo. Tu siervo irá. Me gustaría detenerme un poquito en esa parte. Esto es iniciativa dirigida. El celo por Dios y la dirección del Espíritu alimentaba el corazón de David. Lo que estaba impulsando a David a decir esa afirmación de que tu siervo irá. Hay un problema. No se amedrente nadie por el gigante, pero se pudo haber quedado ahí y no haber resuelto el problema. Hay mucha gente así que pueden identificar, que podemos identificar los problemas, pero simplemente se queda ahí. Sin embargo, David, movido por el celo de Dios y por la dirección del Espíritu,
que alimentaba su corazón, entonces decidió andar y resolver la situación. Si el Espíritu Santo nos guía a nosotros, sin duda tiene que producir algo. Aleluya. La guía del Espíritu no es una guía donde tú tiras puños al aire. No, tú tiras puños a un blanco. Y tú crees en la visión que Dios te dio y tú caminas en pos de ella. Amén. Aunque tus ojos no vean posibilidades muchas veces para poder llegar al cumplimiento de esa palabra. Pero no significa eso que Dios no sea poderoso en gran manera para abrir las puertas que tenga que abrir. Amén. Para que Él cumpla su plan perfecto en cada uno de sus hijos. Amén. Gloria a Dios. En el ámbito humano, esto se ve como si naciera de nosotros. Se ve como si este deseo de querer agradar a Dios, ¿verdad? Se ve como si naciera de nosotros, pero no lo es. Es un celo de Dios puesto en nuestro corazón. Amén. Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es que respondemos al estímulo de Dios. Aleluya. Así que hablando como hombres, podemos decir que a David le nació de forma espontánea y natural el deseo de entrar en la arena de la acción. Él no esperó a que lo invitaran, fíjense. Él se invitó a sí mismo y se puso a la disposición del rey Saúl. Oiga, hay medios para ponerse a la disposición. Hay medios para la iniciativa. Amén. Si yo soy trabajador de una compañía, donde soy un empleado, tengo un supervisor y tengo un jefe por encima de él, ¿verdad? Hay jerarquías. Y yo identifico un problema, yo no puedo ir a lo bravo allí a resolver el problema yo por mi cuenta, punto, se acabó. No, hay unos medios para esto. Yo tengo que dirigirme hacia mi supervisor inmediato, comentarle la situación con mucho respeto, de no ofenderlo. Porque el yo mostrarle a mi jefe lo que él tal vez no ha visto puede representar para él una ofensa. Y yo como cristiano, ustedes como cristianos, tenemos que procurar no ofender a nadie con nuestras palabras ni con nuestras acciones. Así que tenemos que hacer las cosas a través de unos canales específicos. Y esto es bíblico, mi gente, oigan esto. Los medios son importantes. David sabía sujetarse. David sabía obedecer. ¿Qué estaba haciendo David en el campamento? ¿Acaso no era obedeciendo a su papá, que le había mandado a llevar a sus hermanos alimentos? David sabía obedecer. También sabía cómo sugerir sin propasarse. Y sabía recibir el no y quedarse tranquilo. A veces tenemos una idea para hacer algo en cualquier lugar y la comunicamos y nuestro superior inmediato nos dice que no. Y a veces asumimos una conducta negativa. Es que digo, no me deja hacer nada, no me deja ser libre, no puedo contribuir en nada. Y comenzamos poco a poco a cambiarnos la mente nosotros mismos en cuanto a la perspectiva de una persona en particular. Mientras que Dios, cuando nos dice que no, a través de alguien, o ya sea Él mismo directamente, lo que nos está trabajando en nosotros es con nuestro carácter. Tenemos que poder desarrollar un carácter domable, un carácter pasivo, un carácter donde no hay espacio para la rebeldía. Cuesta mucho trabajar eso, claro. Pero si Dios dijo que Él iba a conformarnos a la imagen de Cristo, sin duda alguna Él lo hará. Así que la carga de Cristo es ligera y es fácil su yugo, ¿verdad? Es fácil su carga. Si lo hacemos a través de los canales y los medios correctos, a través del poder del Espíritu Santo. Obviamente, si luchamos en nuestras propias fuerzas, no vamos a poder, es imposible. Pero lo que me llama la atención es que él no solo quería mirar y decir, David quería participar. Los líderes necesitan de personas que quieran envolverse y participar en los trabajos del ministerio. Oiga bien, el peso del ministerio
no debe caer sobre una sola persona, sino que todos juntos deben llevar todo el peso. Muchas congregaciones no crecen, no prosperan y no son más bendecidas de lo que son, porque esperan que el pastor lo haga todo, lo mire todo, lo dirija todo y lo resuelva todo. Así que es bíblico de tanto en tanto cogerle las manos al pastor, ponerle una piedra debajo para que se siente, uno por un lado, otro por otro, y levantar sus manos. Amén. En el tiempo donde él se sienta que no puede más. Aleluya. Muchos no hacen nada mientras que los mismos no llegan a ser cabezas, o sea, a tener alguna posición. Nada, yo no, de eso, yo no voy a dirigir nada porque es que yo no compongo nada, yo no me han dado una posición, no me han dado un título, yo no voy a hacer nada. Olvídate de eso. Que breguen ellos allá, eso es problema de ellos, olvídate de eso, eso es mucho para mí. Además, yo trabajo en la semana, yo tengo 3 hijos, yo tengo que llevarlo a la escuela, soy madre soltera, soy padre soltero, no, eso es mucho cabullo para mí. Imagínate que el Señor del Universo diga, yo tengo muchas cosas que hacer durante cada día. Tengo que sustentar a las aves del cielo, a las bestias del campo, tengo que darle de comer a las bacterias, a los microbios, tengo que alimentar a mis hijos, tengo que darle comida a todos y cada uno. No, yo no puedo invertir tiempo en ti. Estoy demasiado ocupado. Wow. ¿Cómo cae? En la misma posición, pero en otra dirección. Oye, David, aunque era cola en ese momento de su vida, porque no tenía una posición en particular, él era parte del pueblo como uno común y corriente, era un seguidor. Aún estando así, ayudó a la cabeza, que era Saúl en ese entonces. Formó parte del programa de Dios que tenía para Israel en aquella hora. Así que entonces cada uno de nosotros podemos contribuir en algo, aunque no seamos cabeza en este momento en particular, aunque no estemos al frente de algo en particular, siendo cola en el sentido de que somos parte del pueblo, no significa que no podemos ayudar a la cabeza. Obviamente, no me malentiendan, la Biblia establece que no somos cola, sino somos cabeza. Lo que estoy queriendo decir con esto es que aún no teniendo una posición de liderato, podemos contribuir en algún bien, ayudando a ese liderato. Amén. ¿Se entendió? Amén. Gloria a Dios por eso. Y la tercera parte del versículo, que dijimos que la podíamos dividir en 3, la tercera era, y peleará contra este filisteo. La fe y confianza de David en Jehová le impedía ver a Goliat como el gigante que en realidad era. Aleluya. La fe de David en Dios le cambió la perspectiva de Goliat. Amén. Los hombres de Dios ven a los gigantes de manera natural y no se atemorizan ante su figura, volumen ni estatura. Goliat era un gigante en la carne, del diablo y de los filisteos. David sabía en quién había creído. El Espíritu de Dios estaba en David. Dios lo había tomado en sus poderosos brazos. Su visión había sido cambiada y no podía ver, y lo podía ver, y no lo veía como lo ven los hombres. Alguien más lo había ceñido a David. Amén. Alguien más voluminoso que llena la inmensidad. Aleluya. Alguien más alto, el Altísimo. Aleluya. Cuando Dios le ciñó a aquel joven que fue menospreciado por sus hermanos y subestimado por el rey, se convirtió entonces en el gigante del Espíritu de Dios y del pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando Dios te impulsa a hacer algo, una de las cosas que el Señor hace es que el Señor te cambia la perspectiva. Y al cambiarte la perspectiva, ya no te atemoriza aquello que es gran manera digno de ser temido. Aquel diagnóstico que tal vez nunca quisiste escuchar por sus abreviaturas CA en mayúsculas. Aquella mala noticia de una muerte inesperada de un familiar, quizás de un hijo. Los padres nunca esperan
ver enterrar a sus hijos, sino que lo normal es la tendencia a que los hijos entierren a los padres. Así que cualquier cosa que pueda estar sucediéndonos, que sea lo suficientemente estremecedor para que haga tambalear nuestro corazón, cuando somos impulsados por el Espíritu de Dios, Dios cambia la perspectiva de nuestra visión. No significa que no sintamos dolor y seamos semejantes al cemento, pero sí significa que recibiremos un impulso sobrenatural. Amén. Para seguir caminando a pesar de las circunstancias adversas que puedan estar Amén. Pasando en nuestra vida. Gloria a Dios. Acerca de la iniciativa de David, dijimos ahorita una cosa bien importante, y era que David sabía cómo expresarse, David sabía someterse, David sabía obedecer, David sabía cómo sugerir. Y yo quiero mostrarles un ejemplo que está en 1 Samuel 17:28, un ejemplo de lo que es imprudencia al hablar. Quiero mostrarles lo contrario a lo que David hizo. 1 Samuel 17:28. ¿Lo tenemos? Amén. Mira lo que dice mi versión, la que tengo acá. Eliab, el hermano mayor de David, se enojó mucho al verlo hablar con los soldados y le reclamó: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Con quién dejaste el rebaño en el desierto? Ya sé a qué viniste. No quisiste hacer tus deberes y solo viniste para ver la batalla. Imprudencia al hablar. He aquí un ejemplo perfecto de lo que es no tener prudencia y hablar lo primero que se nos venga a la mente. Algo que David sabía hacer era reconocer su posición. Obviamente, delante de Dios todos somos iguales, pero su posición jerárquica en aquel entonces en cuanto al ejército de Israel, él no pertenecía al ejército de Israel. Él era un ciudadano más de Israel. Así que él se acerca con mucho respeto a Saúl, reconociendo su señorío sobre el gobierno de Israel, y le sugiere de una forma muy amable lo que él entiende que debe hacer. Luego entonces, cuando tú sugieres las cosas de manera amable, tú puedes esperar un efecto positivo en la persona. Tú puedes esperar una puerta abierta. Tú puedes esperar un adelante, un sí. Pero si yo voy allí a la cañona y le digo al jefe del ejército de Israel: yo quiero coger las armas necesarias, yo quiero matar a Goliat, dame acá las armas que ustedes llevan 40 días aquí y no han hecho nada. Ustedes llevan 40 días aquí, el tiempo ha transcurrido, no salimos de la situación donde estamos, así que yo tengo que hacer algo al respecto. Imprudencia al hablar. La iniciativa debe nacer de la confianza en Dios y nunca de nuestras capacidades. Oiga, quizá usted puede hacer algo mejor que yo, o mejor que el hermano Yello, pero su iniciativa de ayudarme a mí o al hermano Yello a hacer eso que usted sabe hacer mejor, debe nacer de la confianza en Dios. Amén. Y debe ir dirigido a llevar gloria a Dios. Amén. No debe nacer de mostrarle al mundo entero que usted sabe hacerlo mejor que yo o mejor que el hermanito Yello. No. Si usted decide ser impulsado por la confianza en Dios y para la gloria de Dios lo que irá a hacer, yo le aseguro a usted que Dios honrará su fe Amén. en Él. Amén. Y le abrirá las puertas. Amén. Y lo que usted desea hacer, lo que anhela su corazón hacer para el Señor, se va a hacer. Otra cosa que es necesaria que entendamos de esa historia de David y Goliat es que no debemos esperar tener más para hacer más.
Acompáñenme al versículo 40 de ese mismo capítulo 17 de Primera de Samuel. Versículo 40. Dice algo bien importante, y es que no debes esperar tener más para hacer más. ¿No se oye? ¿No se oye? Versículo 40. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor en el versículo 40. Tomó su bastón, David. Tomó su bastón y se fue a buscar 5 piedras lisas en el arroyo. Puso las 5 piedras en su bolsa de pastor. Tomó su honda y salió a enfrentar al filisteo. Tomó su bastón y tomó su honda. O sea, tomó lo que tenía ya. Y todo lo que tenía lo puso a los pies del gran rey y a los pies de Saúl. Y Dios usó exactamente lo que David tenía para derribar aquello que parecía imposible. Digo esto porque a veces nosotros decimos, ¿verdad? Tal vez en nuestra genuina manera de pensar, decimos, no, yo no voy a hacer nada ahora, porque es que yo no puedo, no tengo los recursos, no tengo la capacidad, no tengo la inteligencia. Comenzamos a autocomplejarnos, ¿verdad? De lo que podrían ser herramientas de Dios para nuestras vidas. Si usted se siente inadecuado para hacer algo en particular, es precisamente eso lo que usted necesita. Porque Dios lo que va a hacer es lo que usted no puede hacer. Amén, amén. De otra manera, usted se podría glorificar de lo que usted ha hecho, porque usted tiene el conocimiento para hacerlo, tiene las herramientas y tiene la capacidad mental. Y usted podría enaltecerse de él. Yo lo hice, yo. Y saldría el yo por ahí a pasear. ¿Ven? Pero cuando usted no tiene algo y comienza a pedirle al Señor que le dé eso que no tiene, para poder ser de bendición a otros, y poder ser de bendición a Dios en el reino de los cielos, aquí en la tierra, y comienza a recibir de Dios aquello que no poseía, entonces no hay nada de que usted pueda gloriarse delante de Dios y de los hombres tampoco. Porque todo lo que usted ha estado haciendo es producto de la benignidad de Dios. Ha escuchado su oración y le ha concedido lo que está pidiendo para, al fin y al cabo, ser de bendición a otro. Hablemos rapidito, un poquito, acerca de la iniciativa del profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Nos narra la historia en el momento preciso en el cual Isaías está teniendo la visión de Dios en el trono alto y sublime, sus faldas llenas el templo, y la presencia de Dios había cubierto el templo donde se encontraba el profeta Isaías, estando él, el Señor, en los cielos. Oigan esto. Después que tiene la visión el profeta Isaías del trono de Dios, él escucha una conversación de Dios. En el versículo 8 dice: y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces contestó el profeta Isaías: aquí me tienes, envíame a mí. Otra versión dice: heme aquí, envíame a mí. Hay gente que dice: heme aquí, envíalo a él. ¿Verdad? Porque es muy fácil decir: ve tú. Tú tienes pasión por Dios, adelante. Pero yo no, chico, tengo muchas cosas que hacer, tú sabes, muy complicado, tendré que tomar más tiempo, eso me conllevaría más tiempo. Y no, estoy muy cómodo, eso es lo que queremos decir muchas veces. Estoy muy cómodo para comprometerme en algo más. Pero esto no es algo más, esto es algo que realmente vale la pena. Pero fíjense, lo que queremos hablar aquí es de la iniciativa también que tuvo el profeta Isaías cuando escucha la conversación de Dios, tal vez con el Hijo y con el Espíritu Santo, diciendo: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos a entregar este mensaje? Y
Y sin que nadie lo invite, sin que nadie lo haya elegido para eso, él mismo sale y dice, yo quiero ir por ustedes. Yo quiero tener el privilegio de contar las maravillas que ustedes tienen que decirle a la nación de Israel. Si quieren que decirle algo que sea doloroso, porque también quiero ser ese medio por el cual ellos se enteren, porque cuando leemos el libro de Isaías nos damos cuenta de que la mayoría de los mensajes que Dios tenía que darle a esa nación en ese momento en particular eran mensajes dolorosos, eran mensajes fuertes, donde anunciaba la destrucción por un curso de llaves a causa del mismo pecado que había en ese entonces. Acompáñenme a la segunda iniciativa en 2 de Samuel 23, versículo 15 en adelante. 2 de Samuel, versículo 15 en adelante. Te hago acerito, ¿eh? 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 15 en adelante. Segunda de Samuel, capítulo 23, 15 en adelante. Hay tres valientes de David en este entonces de la historia. Dice así la palabra del Señor. Versículo 15. A David le dio sed y dijo, si solo pudiera tomar un poco del agua del pozo que está en la entrada de Belén. Pero en realidad solo lo dijo por decir. Los tres héroes de David avanzaron peleando entre el ejército filisteo y tomaron agua del pozo que está cerca de la entrada de la ciudad de Belén. Entonces los tres héroes le llevaron el agua a David, pero él no la bebió, sino que la derramó en la tierra como ofrenda al Señor. David dijo, Señor, no puedo beber esta agua. Sería como beber la sangre de los que arriesgaron su vida por mí. Por eso David se negó a tomársela. Los tres héroes hicieron muchos actos de este tipo. Los tres héroes, los tres valientes de David, hicieron muchos actos de este tipo. Oigan, David se encuentra muy probablemente en la sala de su mansión, en el Palacio Real, o tal vez en su recámara. No sabemos. La cosa es que David está pensando en voz alta y dice, ¿cuánto le hubiera tomado un vasito de agua del pozo que está en Belén? Esa agua del pozo de Belén era una agua más pura que la que está donde él está. Venía de un lugar más alto, más arriba de la montaña. Así que él se está acordando muy probablemente de otra época en su vida donde estuvo allí. Tal vez cansado de alguna batalla, de alguna guerra, se inclinó y bebió de esa agua. Se está acordando y lo está diciendo en voz alta. Él no sabe que los tres valientes de él están cerca, escuchando. Los tres valientes se van a buscar esa agua. Pero el problema con esto era que esa agua estaba en un lugar muy peligroso. Estaba en el campamento de los filisteos. Dijimos que Goliat era filisteo. En filisteo habían gigantes. Eran hombres no muy amables, que digamos. Eran hombres de guerra, que siempre estuvieron en guerra con Israel, con la nación de Israel. Así que era muy arriesgado ir a buscarle agua al medio del rey de Israel. ¿Verdad? Pero estos tres valientes de David se dirigieron hacia ese pozo en Belén sin que David se enterara, sin decirle nada a David. Y van y le buscan agua, arriesgando sus propias vidas. No se fue uno, porque no se pierde uno y se muere uno, pero es una vida mía. Se fueron tres. Y se fueron los tres valientes de él, que habían hecho cosas espeluznantes por él. No se van los chiflados. Se van tres personas importantes del gobierno de Israel. Es como decir los tres principales y mejores bouncers del presidente Barack Obama. Algo así para que tengan en mente. Yo diría que algo mucho superior a eso. Así que se van, buscan el agua en el pozo de Belén, arriesgan sus vidas, les traen el vaso de agua a su majestad, el rey, se inclinan y se lo entregan. Y David se queda anonadado con la maravilla que estos tres hombres han hecho.
coge el agua y en vez de tomársela, la derramó en la tierra para la gloria del Señor. Así lo dice. ¿Y tú por qué usas tu muerte? Desgraciadamente, mira lo que está haciendo. Tras que este tipo de arriesgar en la vida, ahora viene y la echa en la tierra. ¿Qué caramba le pasa? Dice, no, que si yo me tomo esta agua, yo no voy a poder con mi mente. Estos tres hombres arriesgaron su vida. Así que esto es para ti, Señor, en tu nombre. Y lo derramó para la gloria del Señor. Se lo pudo haber tomado, pero decidió hacer algo mejor. Él la quería, él la deseaba, pero hay uno que la merece más. Y no es que el Señor pueda tomarse el agua, Él quiera tomarse el agua. Es el principio espiritual que hay detrás de todo esto. Amén. De negarme a mí mismo y entregar lo que yo más anhelo en ese momento a los pies del Maestro. Señor, gloria a Dios. Y el tercer y último ejemplo de la iniciativa lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo capítulo 17, versículos 9 al 15. Éxodo 17, 9 al 15. Algunos segundos de lo que lo encuentren. Éxodo 17, 9 al 15. Dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés le dijo a Josué: elige a algunos de nuestros hombres y vayan a pelear contra Amalek. Yo me voy a parar mañana en la cima de la colina sosteniendo el bastón de Dios en mi mano. Josué obedeció a Moisés y se fue a pelear contra Amalek. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Cuando Moisés levantaba sus brazos, Israel abajo en el valle, con Josué siendo dirigido en la batalla, ganaba la batalla. Pero cuando bajaba Moisés sus brazos, Amalek comenzaba a ganar sobre Josué. Cuando se le cansaron los brazos a Moisés, le colocaron una roca debajo. Él se sentó en la roca mientras Aarón y Hur, uno a cada lado, le sostenían los brazos. De esta manera sus brazos se mantuvieron arriba hasta que anocheció. Y así, a filo de espada, Josué derrotó a Amalek y a su ejército. El Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que el pueblo se acuerde de lo que pasó aquí. Y dile a Josué que voy a borrar de la tierra a todo el pueblo de Amalek. Luego Moisés construyó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Y dijo: tomemos el estandarte del Señor. Él siempre va a estar en guerra contra el pueblo de Amalek. Fíjense qué interesante. Aquí hay varios detalles bien importantes que no pueden ser pasados por alto. Hay algo que se dice en el versículo 14. Es una instrucción que Dios le da a Moisés y le dice: escribe esto aquí para memoria de los que han de venir, y todos los que pasen por aquí sepan y vean que aquí yo libré a mi pueblo y les mostré que yo soy su estandarte. Aleluya. Yo creo que la Biblia no es un mero libro de historia que simplemente narra unos acontecimientos de allá, de 2000 y pico de años atrás. No. Yo creo que la Biblia está viva, es un libro vivo, es el único libro vivo. Amén. Que Dios nos habla a través de él. Amén. Y que estas palabras que están aquí no solamente fueron dichas para estos hombres de Dios en el antaño, en el pasado, sino que también Dios nos las dice hoy. Amén. En nuestro presente. Amén. Y si Dios nos dice ahí claramente que las instrucciones que le dio a Moisés fue: escribe esto aquí, ¿qué es lo que está diciendo que tiene que escribir? Bueno, pues que el hombre ungido de Dios, el líder de esa nación que estaba siendo libertada por Dios a través de Moisés, hubo un momento dado que se cansó físicamente, sus brazos no le daban abasto. ¿Y qué es lo que se está escribiendo? Que vino alguien y lo ayudó. Amén. Que vino alguien que tuvo la iniciativa. Ahí no dice que Moisés pidió ayuda.
Ahí no dice que Moisés dijo, pongamos una piedra debajo, levántame tú un brazo y tú levántame el otro. No. Ahí dice que Aarón y que Hur colocaron una piedra debajo de Moisés, lo sentaron. Le levantó uno la mano izquierda y le levantó otro la mano derecha. Ahí vemos una muestra clara del interés, del amor genuino por Moisés y por Dios primeramente, luego por Moisés y luego por el pueblo de Israel, el que estaba pereciendo en la batalla. Así que nosotros podemos darnos cuenta que el verdadero amor hace algo al respecto cuando ve la necesidad en otra persona. Yo no puedo decir que te amo y cuando te veo en el momento más triste de tu vida ni siquiera te regalo una palabra de aliento. Eso no es amor. Eso lo puede hacer, eso es una compañía. Eso es una compañía. El estar conmigo a mi lado en el momento más difícil de mi vida, pero es simplemente estar ahí, es una compañía. Eso lo puede hacer un perro. Suena fuerte, ¿verdad? Un gato lo puede hacer. Pero levantarle el ánimo a una persona en el momento más crítico de su vida es una muestra de amor, sin duda alguna. Así que como conclusión, los líderes de Dios no se miden por su estatura física, son medidos por su estatura espiritual. Tienen sus pulgadas y centímetros en el corazón y no en el cuerpo. Y la fuente de sus proezas y alabanza y el anhelo de sus corazones, su audiencia y a quien desean complacer es al único y sabio Dios, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Yo me imagino a un matrimonio, siempre comparo, cuando hablo así de tener iniciativa, de tener alguna iniciativa para ayudar a otra persona, no tan solo la veo relacionada con el Señor, sino también la veo relacionada con la gente que nos rodea. Porque si Dios derramó su gracia sobre nosotros, es para que nosotros también demos a otros por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Si no, entonces la predicación del Evangelio de Cristo sería vano para nuestras vidas. Porque la palabra del Señor tiene que tener un efecto colateral en nuestra vida. No puede quedarse en nosotros mismos. Y siempre me imagino a un matrimonio teniendo dificultades y veo cómo tal vez uno podría ayudar al otro, tal vez con una palabra, tal vez luchando y trabajando duro para llevar el sustento diario a ese hogar. Y es muy complicado hablar de esto, porque por lo general el hombre tiende a hacer y no a expresar, y la mujer tiende a expresar y a hacer también. El hombre tiene que entender algo bien trascendental. Si el hombre llega al matrimonio sin entender esto, está frito hasta que lo entienda. Las mujeres deben ser escuchadas. Las mujeres necesitan ser atendidas. Necesitan sentirse que usted está ahí. No tan solo físicamente, sino también, mire, préstele el oído. Préstele también un consejo de... A veces no quieren que usted les diga nada, solamente que la escuche. Y nosotros creemos del 1 al 10 que tenemos un 10 en nuestra relación porque simplemente estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades como proveedor de la casa. Y nos preguntamos, ¿por qué me anda mal? ¿Por qué mi matrimonio está tan frío? ¿Por qué no hay buena química entre nosotros? Y cuando hablamos de iniciativa, no podemos irnos de aquí sin hablar primero y por último, no por menos importante, de la iniciativa de Dios al enviar a su Hijo a la cruz para morir en nuestro lugar. Aleluya. No podemos pasar por alto esa iniciativa. Nadie le dijo a Él, a Dios, que viniera a rescatarnos. Nadie le dijo. Nadie se lo pidió. Salió de su propio corazón. Dice, y de tal manera amó Dios al mundo que dio el amor verdadero da, se entrega. No es solo decir te amo, es decir te amo, sí, y hacer algo al respecto por ello. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, lo pone presente, fíjense, lo dice crea. Los cogí, se habían dado cuenta de eso algunos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y resumimos, ¿qué es lo que vino a hacer Cristo? Bueno, pues Cristo vino para cargar en Él algo que nosotros no podíamos cargar en nosotros, el peso del pecado. Todo hombre, establece la Biblia, que todo hombre nace en pecado. Desde pequeño está condenado al infierno. Mas sin embargo, el único que puede remover de ese bebé la mancha del pecado es Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace? Pues no es que nosotros le entregamos a Él nuestros pecados, es que Él toma nuestros pecados sobre sí mismo y caminó a la cruz entendiendo Él lo que estaba haciendo, entendiendo que estaba cargando en sí mismo los pecados de todos sus hijos, los que habían de ser escogidos en ese momento antes y hasta el último de ellos, para recibir el pago que ellos, nosotros deberíamos recibir. De la misma manera, al mismo tiempo, se cumple la justicia de Dios que dice que la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Si quieres poner en libertad a un pecador, alguien tiene que morir en su lugar. No puedes poner en libertad al pecador sin que nadie pague por su delito. Alguien tiene que morir por él. Y Cristo Jesús, de manera consciente, dijo, yo voy a morir por él. Yo voy a morir por Rosa, yo voy a morir por Ana, yo voy a morir por Angélica, yo voy a morir por Víctor. No se le escapó ninguno. Aleluya. Ninguno, porque Dios es soberano, Dios es todopoderoso. No tiene un cerebro como el nuestro. Que a mí se me olvidó lo que yo dije hace 5 minutos atrás. No tiene un cerebro así, gracias al Señor. Podemos confiar en el Señor, mi gente. Amén. Así que Dios conscientemente decide ir a la cruz entendiendo lo que está haciendo, cargando los pecados de su pueblo sobre sí para obtener la recompensa del pecado, que es la muerte. La justicia de Dios también es salda en ese momento porque alguien está muriendo en lugar del que cometió el crimen, de nosotros. Y luego entonces solo así se puede abrir la celda de nuestra prisión para que podamos salir a través de este gran fiador. Gloria a Dios. O este gran libertador. Amén. De manera que la justicia queda salda y la libertad del culpable también está abierta. Así que si hay alguien entre nosotros que no ha conocido al Señor y que ha entendido claramente y consciente este mensaje de la cruz, este mensaje del Evangelio de Cristo, el propósito por el cual vino a la cruz, no fue porque estaba aburrido allá en el cielo y decidió un día bajar para que lo torturaran, sino que lo hizo con un propósito, entendiendo perfectamente lo que estaba haciendo, y desea este privilegio, este regalo totalmente inmerecido. Yo le invito a que todos como iglesia nos pongamos de pie para orar al Señor y concluir con este servicio a nuestro Dios. Y luego entonces pasaremos a alguno de los diáconos que quiera culminar y cerrar entonces el culto. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de predicar tu palabra, Señor, de entregar un mensaje, de ser un poco de sal, Señor, de darle algo de sed, Señor, a través de tu palabra a aquellos corazones sedientos de ti, Señor, que tal vez estén pasando por una situación horrible en sus vidas y no encuentran salida, Señor Jesús, pero sabemos que tú eres la puerta, tú eres la salida, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, en quien confía nuestra alma, Señor, y en quien podemos venir a ti sin miedo, Señor, a ser condenados, Padre, porque tú pagaste por nuestros pecados a través de tu Hijo Jesús. Te damos gracias por ello, Señor. Si hay alguien en medio nuestro que desea tenerte, Señor, y desea llevar esta palabra en su corazón y vivir en pos de ti de este momento en adelante, te pedimos también por ello, Señor Jesús, que los guarde, que los guíe, Señor, que los lleve de tu mano, que
que siempre ilumines su mente y lo dirijas, Padre, que el mismo Espíritu que has puesto en nosotros, que lo derrames también sobre ellos, Señor Jesús. Y que de hoy en adelante sus vidas puedan experimentar una transformación hecha por ti, Señor. Y que continuamente sigan siendo transformados como nosotros continuamente también lo estamos siendo, Señor. Cada vez más parecidos a tu Hijo Jesucristo y menos a nosotros mismos. Te damos las gracias porque tú haces la obra desde antes del principio, a mitad y hasta el fin. Y para siempre y por siempre será para tu gloria y tu honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Alguno de los diáconos, Robert. Le damos las gracias al Señor porque os ha dado a nuestro hermano ese con poder, trayendo esas palabras. Ahora nosotros tenemos que guardarla en nuestra mente para poder seguirla según el Señor la ha dicho a través de nuestro hermano ese. Le pedimos ahora, Señor, que nos acompañe a nuestros hogares, que sea el volante de nuestros autos, que nos siga protegiendo como siempre lo hace, y que todo lo que hagamos de este día hasta la próxima, hasta el martes, y todo el tiempo sea para la honra de Él, que no nos gloriemos de nosotros mismos. Con el Señor le pedimos, vamos a orar. Señor Padre Santo, Padre bueno, gracias Señor porque estuvimos aquí, Señor. Pudimos adorarte, glorificarte, Señor. Pudimos escuchar tu palabra, Padre Santo, para que cada día nos parezcamos más a Jesucristo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos acompañe siempre como la noche hasta ahora, Señor. Y que siempre, Señor Padre Santo, podamos seguir escudriñando tu palabra y aprendiendo cada día más de ella, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.